Muy bien. Como les decía, cada vez que la palabra de Dios es expuesta, cosas grandes pueden suceder, o cosas grandes suceden, porque Dios creó el mundo con su palabra, resucita a los muertos con su palabra, libera a los endemoniados con su palabra, sana a los enfermos con su palabra y convierte el corazón de los hombres con su palabra. Hoy será nuestro último sermón de la serie Una Iglesia Evangelizadora. Si Andrés me puede ayudar, porque no traje el control. Entonces, vamos a ver el último mensaje de esta serie, Una Iglesia Evangelizadora. Y hemos estado siendo desafiados por Dios a poner nuestras vidas en las manos de Dios para ser usadas por Él, para que otras personas lleguen a conocer a Cristo. Creo que el hecho de que una persona salga de las tinieblas y comprenda la luz de la salvación, el hecho de que una persona un día se dé cuenta que es pecador o pecadora y está perdido, y que pueda comprender la gracia de Cristo y confiar en Él, creo que es una de las cosas más maravillosas que Dios hace en estos días. Y prueba de ello somos muchos de los que estamos aquí, que antes no conocíamos al Señor, pero ahora le conocemos, y no solo eso, sino que le amamos y le servimos. Y queremos que nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia esté enfocado en Él. No hay cosa más maravillosa. Pero para lograr eso Dios usa personas que compartan el Evangelio. La semana anterior vimos acerca de cómo ser una iglesia usada por Dios. Y vimos el ejemplo de la iglesia en Tesalónica. Vamos a repasar estas tres verdades. La primera fue que una iglesia que es usada por Dios es una iglesia cuyos miembros han experimentado la obra de Dios. Es decir, una iglesia que esté compuesta por verdaderos creyentes, por personas que realmente han sido transformadas por Dios. Pero no es algo, esa obra de Dios no es algo que experimentamos en un momento de nuestra vida. Es algo que experimenta el creyente continuamente. Es más, si nosotros queremos, al igual que los tesalonicenses, que Dios nos use para que otras personas conozcan a Cristo, y no solo eso, sino que si nosotros realmente queremos experimentar a Dios en nuestra vida, conocerle, vivir realmente la vida que Dios nos ha dado, tenemos que seguir experimentando la obra de Él en nosotros. Tenemos que seguir arrepintiéndonos. Tenemos que seguir confiando en Él más. Es más, si la vida del creyente se estanca en algún momento y no sigue creciendo, entonces algún problema está ocurriendo. Hay un problema que hay que solucionar. Hay algo que hay que quitar. Pero el creyente tiene que ir creciendo, como la luz de la aurora, ¿no? Que va en aumento cada día, dice la Escritura. La segunda característica de una iglesia usada por Dios es una iglesia que impacta al mundo con su testimonio. Es una iglesia cuyos miembros tienen vidas que llaman la atención de otros, pero en el sentido positivo, no en el negativo. Lo triste es que muchas veces impactamos la vida de otros, pero en el sentido negativo, porque la gente dice, mira, él es cristiano y hace esto y lo otro. Pero ojo, hay que tener cuidado con esa declaración, porque la gente que no conoce a Dios siempre va a ver algo malo en nosotros. Y también mientras estemos en este mundo, estamos en un proceso de santificación, de modo que van a haber faltas en nosotros porque estamos en este proceso. Sin embargo, nuestra vida debe ser de tal modo que muestre a la gente que nosotros realmente amamos a Cristo, que realmente vivimos para Él. Eso impacta a las personas, impacta al mundo, cuando ellos pueden ver a Cristo en nosotros, a través de nuestra forma de vivir, pero especialmente a través de nuestro carácter. Y la tercera característica era una iglesia cuyos miembros han abandonado a los ídolos. Y esto es muy importante, porque hay cosas en nuestra vida, pueden ser pecado o pueden ser cosas que no son pecado, pero que están produciendo una fuga de nuestros intereses, de nuestro corazón, y que en vez de enfocarnos totalmente en el Señor, eso nos impide entregarnos totalmente a Él. Interesante porque cuando el Señor se encuentra con el joven rico le dice, Señor, todos los mandamientos he aguardado de mi juventud. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor dijo, los mandamientos sabes, ¿no? Y él dijo, todos los mandamientos los he guardado. Y entonces el Señor dijo, bueno, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y interesante, ¿no? Porque no necesariamente el Señor nos pide a todos que hagamos eso, pero de alguna manera el Señor estaba identificando
que este era el tesoro o el ídolo de este hombre, sus riquezas, y que sus riquezas le impedían entregarse de lleno al Señor. Pero él no estuvo dispuesto a abandonar eso por el Señor. Cuando hablamos de abandonar los ídolos de nuestra vida, hablamos de que debemos considerar al Señor Jesucristo como el mayor tesoro en nuestra vida y que tenemos que abandonar o dejar de lado cualquier cosa que me esté distrayendo de mi amor por Él. Y no hay cosa más maravillosa que cuando crecemos en nuestro amor por el Señor, porque le disfrutamos más. Esas son las 3 características que vimos la semana anterior. Y hoy quiero terminar con el siguiente tema, y es el creyente frente al mundo. El evangelismo se hace en el mundo. También aquí en la iglesia predicamos el evangelio porque tenemos que asegurarnos de que todos somos verdaderos creyentes, pero Dios no nos ha salvado y nos ha sacado del mundo, sino que nos ha dejado aquí. Nos ha dejado en este mundo para que seamos sal y luz, para que llevemos el evangelio. Pero aquí viene el punto. Muchas veces no estamos siendo usados por Dios para impactar al mundo con el evangelio porque tenemos una actitud incorrecta hacia el mundo. Cometemos el error de darle un lugar incorrecto al mundo en nuestra vida y en nuestro corazón. Buscamos en el mundo el amor, la satisfacción, el sentido que solo debemos recibir de Dios. Y juntamente con eso llegamos a valorar al mundo y la vida que nos ofrece, olvidándonos que este mundo está en tinieblas y que nada bueno se puede esperar de aquello que no ama a Dios. El hacer esto se llama mundanalidad. Entonces el punto. Nosotros, para poder ser usados por Dios y alcanzar este mundo para Cristo, tenemos que tener una actitud incorrecta. Y el problema es que nosotros muchas veces vemos el mundo como un lugar donde recibir. Eso se llama mundanalidad. Tengo una definición aquí acerca de mundanalidad del escritor Joel Vicky que dice así: la mundanalidad ocurre cuando absorbo y abrazo una forma de pensar y de vivir que no se somete a Dios, sino que más bien es contraria a Él. La mundanalidad es cuando yo absorbo y me apropio de lo que el mundo me ofrece o de la forma de pensar y de vivir del mundo, cuando eso es contrario a Dios. Entonces este es el punto. Hermano, lo que yo quiero enseñarles hoy día son 2 simples verdades. Primero, el mundo no debemos poner nuestro corazón en el mundo, sino verlo como un campo misionero que debemos alcanzar. La actitud que debemos tener hacia el mundo no es de recibir del mundo, sino de dar al mundo. ¿Me doy a entender? La actitud correcta que nosotros debemos tener al mundo, que nos va a llevar a ser utilizados por Dios, es no ver al mundo como la fuente de nuestra satisfacción y plenitud, sino verlo como un campo misionero que debemos rescatar. Verlo como algo que necesita ser rescatado, para Dios. Entonces vamos a la primera verdad. La primera verdad, entonces, no debemos poner nuestro corazón en el mundo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nosotros debemos cuidar mucho nuestro corazón. En un texto del Antiguo Testamento, el Señor dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O en palabras actuales diría: de toda cosa que puedas almacenar en tu corazón, protégelo. O protege tu corazón de cualquier cosa que puedas albergar en él, porque de tu corazón fluye la vida. Es decir, que nuestra vida es el resultado, nuestras acciones, lo que hacemos es el resultado de lo que amamos y de lo que valoramos. Si amamos y valoramos el mundo, entonces nuestra vida va a ser semejante al mundo. Pero si nosotros amamos y valoramos a Dios, nuestra vida va a ser conforme a la voluntad de Dios. Va a ser en el orden de Dios, que es algo maravilloso. Es maravilloso vivir en el orden. ¿Se acuerdan lo que dice Génesis capítulo 1? En el principio creó Dios
Casi cito Juan. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Y entonces dijo Dios que se separe la luz de las tinieblas. Y entonces dijo Dios que se separe el agua de la tierra. Y entonces Dios comienza a poner orden. Y qué maravilloso que una de las cosas que Dios hace es poner orden, y orden en nuestra vida también. Orden en el hogar, orden en la sociedad. Pero en la medida que el Evangelio, que la palabra de Dios está obrando. En la medida que la palabra de Dios es recibida. Porque con la palabra de Dios, Dios creó y ordenó el universo. Entonces, primero, debemos tener cuidado de amar con lo que amamos. No debemos ver el mundo como un tesoro al cual amar. Mire lo que dice la palabra en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 16. ¿Qué dice así? ¿Podemos leerlo juntos, por favor? Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Qué es lo que Dios nos dice acerca del mundo aquí? Bueno, en primer lugar dice que no debemos amar al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, aquí tenemos un mandamiento de Dios, no tenemos una sugerencia de Dios, no tenemos una opción, tenemos un mandamiento. El mandamiento de Dios para su pueblo, el mandamiento de Dios para sus hijos es no amar el mundo. Ahora, estamos en el mundo, pero no debemos poner nuestro corazón ahí. Esto es lo importante. La palabra del Señor está tratando aquí con el origen de las cosas, que es nuestro corazón. Interesante porque la palabra de Dios no se trata, o los mandamientos de Dios no todos tienen que ver solamente con lo que debemos hacer o no debemos hacer. También la palabra nos guía y nos norma lo que debemos amar y lo que no debemos amar. Lo que debemos pensar y lo que no. Lo que debemos sentir y lo que no. Entonces, esto es algo muy importante que entendamos, hermanos. Mucha de la enseñanza de la palabra es con el propósito de reorientar nuestro corazón, porque ahí está la raíz del problema. La raíz del problema no está en lo externo. Ese es el resultado, esa es la manifestación. La raíz del problema está en el corazón. Cuando un hijo no quiere obedecer a sus padres, o cuando un hijo se porta rebelde y hace cosas locas, es un error combatir esas actitudes directamente. Lo que hay que hacer es ir a la raíz del problema, que es el corazón. ¿Por qué tiene esa actitud? ¿Qué está pasando en su corazón? ¿Hay un conflicto interno en el corazón? ¿Cómo está el amor y el valor hacia los padres? Esas son cosas que hay que tratar. Y es lo que Dios hace con nosotros, como sus hijos. Nos está tratando con el corazón. Quiere decir que no debemos valorar al mundo ni valorar lo que el mundo nos ofrece. ¿Pero a qué se refiere con mundo? Aquí viene, la palabra mundo está traducida de una palabra griega que es la palabra cosmos. Es una palabra que usamos, ¿no? La palabra cosmos tiene que ver con el orden mundial o con el sistema. Con el sistema del mundo, con esta forma de vivir de los hombres, con esta cultura de la humanidad que está en constante rebeldía contra Dios. Tenemos que entender algo, hermanos. Para que podamos tener una actitud correcta hacia el mundo, tenemos que entender que estamos en un mundo caído. No estamos viviendo en un mundo que ama a Dios. No estamos viviendo en un mundo que valora a Dios. Estamos en un mundo caído, que está bajo maldición y que se rebela constantemente contra Dios. Ya con eso debemos tener en cuenta que no es posible que nosotros valoremos y amemos a algo que está en rebeldía con Dios. ¿Por qué a veces cuesta que los creyentes entiendan esa verdad? ¿Por qué a veces queremos seguirnos aferrando a nuestra forma de vivir, aunque sabemos que está mal? ¿Por qué seguimos valorando aquellas cosas que nos incitan al pecado
es por el problema del corazón. Cuando nosotros amamos y valoramos a Dios, no tenemos problema en abandonar aquello que nos aparta de Él o aquello que Él aborrece. Entonces, aquí podemos nosotros pensar en el mundo como este sistema que está en contra de Dios, pero que tampoco está separado del hombre. Porque muchas veces podríamos decir, bueno, no tenemos que amar al mundo, pero sí a las personas. Bueno, hay una clase de amor que tenemos que tener para las personas, o hay un tipo de amor que tenemos que tener hacia el mundo, pero lo vamos a ver después. Pero cuando Dios dice que no debemos amar al mundo, está diciendo, no está separando a los hombres del sistema, está diciendo, no debemos valorar, no debemos admirar, no debemos apreciar lo que este mundo y la gente del mundo nos ofrecen. Y la primera razón es porque Dios no ama y no se deleita en la forma de vivir de los hombres. El siguiente versículo en el Salmo 5 dice así, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a los que hacen iniquidad. Aquí está hablando algo fuerte. Está diciendo de que Dios aborrece a los hombres porque Dios no acepta, no valora, no encuentra complacencia en su forma de vivir. ¿Se acuerdan cuando el Señor estuvo aquí en la tierra y lo primero que hizo fue bautizarse? Y es bautizado por el profeta Juan, y una vez que el Señor sale del agua, dice que se oyó la voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces quiere decir que Dios, cuando vio a su Hijo, le agradó, sintió alegría, sintió complacencia en la vida de su Hijo. Bueno, todo lo contrario es cuando Dios ve la vida de los hombres. Dice aquí el Salmo, dice que no es un Dios que se complace en la maldad. No, nuestro Dios no es un Dios perverso, no es un Dios a la imagen del hombre, no es un Dios farrero que hace la vista gorda al pecado como a muchos les gustaría. No, es un Dios santo que creó el mundo con un propósito y que quiere que el hombre viva de acuerdo a ese propósito y que no acepta la forma de vivir del hombre. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aquí podemos decir, bueno, aquí se refiere a personas muy, muy malas. Alguien podría decir, bueno, aquí está hablando de los asesinos, de los estafadores. No, hermanos, aquí está hablando del ser humano. ¿Se acuerdan que hace 2 domingos atrás vimos acerca de cómo Dios ve a los creyentes? Cómo nosotros tenemos que ver a los creyentes como Dios los ve, y Dios los ve, ¿cómo ve a los creyentes? Como justos, santos, fieles, amados, escogidos, etcétera, ¿no es cierto? Pero ¿cómo Dios ve al mundo? Cuando Dios ve al mundo, ¿cómo lo define? Como injustos, como perversos, como malos, como necios, como los que hacen iniquidad. Entonces, no está hablando aquí que el Señor aborrece a un tipo de persona cuyos pecados son más evidentes o más graves que los de los demás. No, aquí está hablando de la condición natural del hombre. Todo hombre que no ha entregado su vida a Cristo, todo ser humano que no se ha arrepentido de sus pecados, es alguien que se complace en la maldad, es alguien que es malo, insensato, que hace iniquidad. Entonces aquí viene el punto. Tengamos cuidado con amar al mundo, ¿no? Porque Dios no tiene un buen pensamiento del mundo. Y esto es algo que nos debe llamar la atención a nosotros. Como hijos de Dios somos llamados a ser como Él. Y somos llamados a amar lo que Él ama y a aborrecer aquello que Él aborrece. En ninguna manera significa que nosotros tengamos que odiar a las personas y desear su mal. Está hablando de que no debemos valorar su forma de pensar y de vivir. Es más, la palabra de Dios nos advierte desde el Antiguo Testamento que no debemos hacer eso. Mire lo que dice la palabra en Levítico 20:23. Cuando el pueblo de Israel fue rescatado de Egipto y van rumbo a la tierra prometida, Dios les da esta advertencia. Mire lo que dice el Levítico 20:23. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Cuando Dios rescata a su pueblo, dicen, miren, yo les he rescatado, les he llamado a que sean míos.
No anden en la práctica de las naciones paganas. No imiten la forma de vivir. No imiten la forma de pensar. No practiquen lo que esas naciones paganas hacen, porque por esas cosas que ellos hacen se hicieron aborrecibles a mí. Porque por esas cosas Dios las condenará y las destruyó. Entonces, tiene que ver con entender, hermanos, que nosotros, que Dios no tiene un buen pensamiento del mundo. Si bien Dios tiene misericordia para con el mundo, si bien vamos a ver que la palabra dice porque de tal manera amó Dios al mundo, pero no es un amor que se complace, no es algo en lo cual Dios encuentra gozo, no, Dios está enfadado, Dios está enojado con el mundo. No puede ser que nosotros lo amemos. No puede ser que nosotros valoremos esa forma de pensar y de vivir, porque es algo que Dios aborrece. No, Dios no piensa bien del mundo. Sigamos avanzando. ¿Cuál es el problema con amar al mundo? Bueno, aquí dice que el que ama al mundo, versículo 15, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, primeramente Dios dice que no debemos amar al mundo. Y después nos da una advertencia. ¿Por qué es grave? ¿Por qué es importante este mandamiento? Porque aquel que ama al mundo demuestra que no tiene el amor de su vida con él. Que no tiene el amor de su vida. Ya estoy romántico. El que no tiene el amor de Dios en su vida. Eso quería decir. Que no tiene el amor de Dios en su vida. Sí, hay algunos que todavía no encuentran el amor de su vida. Hay otros que sí lo encontramos. Ya, muy bien. Entonces, aquí dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando alguien tiene el amor del Padre, encuentra en él lo que necesita y en lo que él da. Cuando decimos de deleitarnos en Dios, hablamos de justamente deleitarnos en él, en tenerle a él más que lo que nos pueda dar, pero también implica deleitarnos en lo que él nos da, no en aquello que no nos da. Esto es contrario al mundo. Cuando una persona tiene el amor de Dios en su vida, no necesita buscar en las miserias del mundo lo que necesita, porque su Padre le satisface, porque su Padre celestial es todo lo que necesita. De modo que aquí hay una advertencia muy grande. El amar al mundo es una característica no de los hijos de Dios, sino de los que se pierden. De modo que si nosotros tenemos amor por el mundo, eso es algo muy grave, es una mala señal, es algo que no debe estar presente, porque es una característica de los que se pierden. No estamos diciendo que si algún creyente ama al mundo, yo creo que todos de alguna manera hemos caído en la tentación de amar al mundo, no seamos verdaderos hijos de Dios, sino que por eso mismo la palabra nos advierte con esto, para que nosotros nos demos cuenta que eso no debe estar presente en nuestra vida, porque no es una característica de los hijos de Dios, sino de los que se pierden. Ahora, ¿a qué se refiere con aquello del mundo que debemos aborrecer? Porque, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, y aquí comienza a especificar qué es aquello del mundo, porque cuando hablamos del mundo es un término general. Aquí no está diciendo que no debemos amar esta creación hermosa que Dios nos dio, que no debemos amar las montañas, el cielo y disfrutar de ellas, ni siquiera de la compañía y la amistad de las personas. Estamos hablando del mundo como un sistema y la forma de pensar y de vivir. Entonces, miren, nos muestra tres cosas. ¿Cuál es la primera cosa que dice? Porque todo lo que hay en el mundo, primero dice los deseos de la carne. ¿Qué es aquello del mundo que nos aparta de Dios? Es que el mundo va a querer despertar los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Esa es la carne. Según el apóstol Juan aquí, los deseos de la carne se refieren a los deseos de la naturaleza pecaminosa, los deseos del cuerpo, pero especialmente aquellos deseos que a lo mejor son buenos, pero no son enfocados correctamente. Es por eso que hay que tener cuidado, hermanos y hermanas, con las redes sociales y todo lo que vemos en los medios de comunicación que tenemos tan accesible como nunca en la historia antes. Yo me acuerdo que cuando era niño yo soñaba con tener una televisión chiquitita. Porque viene una propaganda que
Si compraba cierta cantidad de chocolates, podía entrar al sorteo de 10 televisiones chiquititas que habían. Y yo me imaginaba cómo sería mi vida con esa televisión chiquitita. Yo me imaginaba con la tele chiquitita en la playa, me imaginaba con la tele chiquitita en el bosque, en mi cuarto, en el baño, en todos lados. Y ahora, hermanos, tenemos más que la televisión. Tenemos todo el contenido que nosotros queramos en la palma de nuestra mano. Ahora, esto tiene muchos beneficios. Sin embargo, hay que tener cuidado. Porque tenemos acceso a demasiada información y a demasiadas tentaciones. Tengamos cuidado con lo que vemos en las redes sociales, con la música que escuchamos, con las amistades que tenemos, con las películas que vemos, porque dice la palabra que el mundo quiere despertar nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Hay muchas imágenes, videos, fotografías que despiertan deseos sexuales en las personas. También despiertan envidias, malos pensamientos, el ego también. Es común ver mensajes y memes enviando mensajes para que tú te consideres como la persona más importante. Es normal, y perdónenme, no quiero ofender a nadie, pero es normal ver a algunas personas que han tenido que sufrir el divorcio, que empiezan a publicar mensajes como: necesitas ser feliz, necesitas preocuparte de ti mismo, necesitas velar por ti, tu felicidad es más importante, o aléjate de cualquier persona que no te ayude a ser feliz. Y son mensajes que quizás pueden alentar a la persona, pero realmente lo que están diciendo: mira, no perdones, no te niegues a ti mismo, no soportes, no te esfuerces, porque tú eres lo más importante. Cuidado con esos mensajes, porque pueden parecer muy bonitos, pero están despertando tu ego, despertando tu deseo de que tú eres lo más importante, y la palabra dice no. La palabra dice que el seguir a Cristo es negarnos a nosotros mismos y tenerlo a Cristo y a los demás en primer lugar. Y esa es la verdadera vida en la cual el creyente encuentra el deleite. Cuidado con la música, porque casi el 90% de las canciones, especialmente las canciones bailables, lo único que quieren hacer es despertar nuestros deseos, despertar nuestras pasiones. La música romántica muchas veces, lo que hace la música romántica es despertar ese anhelo de amar, de ser amado, de tener a alguien. ¿Cuántas veces yo en mi juventud pasaba escuchando música romántica y eso lo único que hacía era querer tener una chica lo más pronto posible? Pero la palabra dice que todo tiene su tiempo y todo es en el orden de Dios. Y no hay que despertar a los deseos o a ciertos pensamientos antes de tiempo o en el orden incorrecto. También la palabra dice los deseos de los ojos, que el mundo lo que hace es estimular nuestra vista. Dice la palabra que los ojos nunca se cansan de ver. Y lo que hace es despertar nuestra codicia. Una traducción más antigua de la Biblia no decía los deseos de la carne, los deseos de los ojos, sino que decía, ya se me fue, la codicia de los ojos, la codicia de los ojos. Está diciendo está hablando de que el mundo lo que nos quiere es tentar, es mostrar que nosotros deseemos más. Los ojos nunca se cansan de ver. Pero la palabra nos enseña que todo lo que necesitemos o anhelemos, lo debemos pedir a Él y disfrutarlo cuando Él nos dé, pero también aprender a contentarnos con lo que Él ya nos ha dado. Y el contentamiento creo que es una de las características que los creyentes hemos perdido en esta época. El saber alegrarnos y disfrutarnos de lo que Dios nos da, no anhelar aquello que Dios no nos ha dado. No esperar a ser feliz de aquello que Dios no nos ha dado, sino que realmente abrir nuestros ojos y ver que hemos sido más bendecidos de lo que nosotros merecemos o pensamos. Yo pienso que la mayoría de la gente se quejan por el estado económico, pero si nosotros podemos observar bien, creo que todos nosotros podemos decir que hemos sido cuidados por Dios, que no nos ha faltado nada
y que además hemos tenido mucho, mucho por lo cual disfrutar. Y también dice que este mundo nos ofrece la vanagloria de la vida. Esa palabra vanagloria es una palabra que está diciendo que el mundo nos ofrece una gloria vana, una gloria que no es verdad, una gloria pasajera, ¿no? Como esa flor que nosotros tomamos y la soplamos y desaparece, ¿no? Y se van todas las hojitas, las semillas por todos lados. Incluso la palabra, para poder expresar esto de la vanagloria, la palabra expresa que la vida es como la flor del campo, que sale y está hermosa, pero viene el viento con su calor abrasador y desaparece. Eso ocurre en el Medio Oriente, que viene un viento caluroso, muy fuerte, y destruye todo a su paso. Y está diciendo que aunque una flor, y aquí tenemos flores hermosas que nos han traído esta mañana, tan hermosas que estén, permítanme, voy a sacar una, ¿ya? No me la voy a poner en la boca, no. Esta flor hermosa está hermosa, pero ¿sabe qué? Esta belleza no durará para siempre. Es más, aunque suene feo decirle, en el momento que fue cortada ya comenzó a morir. De modo que estamos viendo la agonía de una hermosa flor. Estamos disfrutando de una belleza que ya está entrando en la muerte. Así es la gloria del mundo. Aunque esta valoramos, pero es un buen ejemplo. El mundo nos ofrece una gloria, una forma de vivir gloriosa. El mundo nos ofrece una forma de vivir glamorosa, fama, recursos, dinero, amor por todos lados, entre comillas, porque el verdadero amor se encuentra en Cristo nomás. Pero todo eso no llena el corazón. Todo eso es como echar en saco roto, nunca se llena y nunca se sacia. Algo de esto el Señor quería expresarle, perdón, no quiero destruir lo que nuestros hermanos han creado con tanto amor. Ahí está. ¿Todo bien? Brian, ¿está bien? No, ok. Entonces, esta vanagloria el mundo nos ofrece. Cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana es una mujer que había buscado el gozo de su vida en los hombres, ¿ya? Y había tenido muchos hombres en su vida, y ahora tenía otro y no era su esposo. Y entonces el Señor le dice a la mujer, de una manera metafórica, le estaba diciendo, mira mujer, el que bebiere de esta agua, porque estaban en un pozo, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, siempre, siempre. Yo tomé harta agua al venir y todavía ya tengo sed otra vez. Dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que esa agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Se está diciendo que la gloria y los placeres que este mundo nos ofrece son vanos. No creamos la mentira de que el mundo nos ofrece de una vida mejor, no hay vida mejor fuera de Cristo. La vida mejor no se encuentra en los placeres ni en los valores de este mundo, sino en ser amado por Cristo, en ser amado por Dios y en esperar un cielo y una tierra nueva que no terminarán jamás, donde el oro, donde el hollín no corrompe, el óxido, el hollín, etcétera, nada lo corrompe, nada lo terminará, nada lo acabará. Entonces, ¿por qué no debemos hacer esas cosas? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, primeramente, no debemos poner nuestro corazón en el mundo, hermanos, entendamos, el mundo no es el lugar donde recibimos, el mundo no es el lugar donde encontramos la felicidad. Estamos en el mundo, tenemos que vivir aquí, pero tengamos cuidado, porque el mundo va a querer despertar nuestra carne, nuestros ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia el mundo? Entonces aquí viene la segunda parte. Nuestra actitud hacia el mundo es que debemos ver al mundo como nuestro campo misionero. No veas al mundo como un tesoro al cual valorar. Ve al mundo como un campo misionero al cual rescatar. No veas al mundo como un tesoro al cual valorar, sino como un campo misionero al cual debes rescatar. La palabra nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí está, ¿no? Bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Hay que amar o no amar al mundo? ¿No dice Dios que aborrece a los malos, etcétera? Y aquí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero es que aquí es diferente. Lo primero tiene que ver con que Dios no acepta
la forma de vivir del hombre. Que Dios no puede aceptar al hombre con su pecado, pero aquí habla de la misericordia de Dios. Habla de que Dios ama al mundo, no para deleitarse en el mundo, no para complacerse en el mundo, sino para rescatarle. Es como el amor que podemos sentir al ver las noticias, o la compasión, o esa tristeza que podemos sentir cuando vemos un noticiero de jóvenes de 14 años cometiendo un asesinato. No nos deleitamos en ello, pero ¿cómo quisiéramos hacer algo para poder cambiar la vida de esos chicos? ¿O no? ¿No nos ha pasado? Es como cuando vemos a un familiar que está perdiendo su vida. Nosotros no es que le odiamos, no es que ya no importa lo que haga de su vida, sino que nos preocupa y quisiéramos hacer algo, pero tampoco valoramos y aprobamos su forma de vivir. Aquí la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios consideró valioso el mundo para redimirlo. Por eso el texto nos enseña que su amor lo motivó a entregar a su Hijo para salvar al hombre. Asimismo, nosotros debemos ver el mundo como algo que necesita ser rescatado por Dios. Entonces, mira, entiende por un momento, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de universidad, tus familiares que no conocen a Cristo, recuerda, ellos, si no conocen a Cristo, si no se han arrepentido y no han buscado a Cristo, no tienen una forma de vivir que agrada a Dios. La música que escuchan, lo que hacen, en lo que se deleitan, no complace a Dios. No hagan lo mismo que ellos. No busques ser como ellos. Velos como personas perdidas. Velos como personas que tú necesitas rescatar con el Evangelio. Solo así podremos ser usados por Dios. Y que este es el punto. Cuando nosotros no entendemos cuál es nuestra actitud hacia el mundo, nunca vamos a provocar un impacto. Es por eso que hay creyentes que no logran ser utilizados por Dios, o muchas veces no somos utilizados por Dios, porque el mundo no ve nada diferente en nosotros. Porque no tenemos el deseo de rescatarlos, sino que tenemos el deseo de participar con ellos. Es porque queremos el amor, el valor de ellos. Queremos ser parte de ellos. Así nunca les vamos a poder alcanzar. Más bien ellos nos están alcanzando a nosotros. Entonces, ¿qué dice la palabra? Terminamos con esta cita de Mateo 5, 14 al 16. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia el mundo? Debemos ver el mundo como un campo misionero. Debemos ver el mundo como algo que necesita ser rescatado. En Marcos 5, 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este texto nos enseña cómo debemos ser en el mundo, o qué debemos ser para el mundo nosotros. ¿Qué debemos ser para nosotros para el mundo? Ese es el punto. ¿Cuál es nuestro lugar en este mundo? Bueno, nuestro lugar en este mundo es que nosotros no pertenecemos a este mundo. Más bien nosotros hemos venido a conquistar este mundo. Nosotros no hemos venido a mezclarnos con el mundo. Nosotros hemos venido a rescatar al mundo, a rescatarlo de su forma de ser. Se nos enseña que nuestra actitud hacia el mundo debe ser de mostrar con nuestra vida, y en especial con nuestras obras, la luz de Cristo, la luz de la verdad. Que ellos puedan ver lo que es correctamente la vida, lo que es la vida verdaderamente, ¿no? La gente está ahí amando y deleitándose en aquello que desagrada a Dios, en el pecado, en los deseos de la carne, en la vanagloria de la vida, en los deseos de los ojos. Mas nosotros estamos aquí para mostrarles que hay una forma diferente de vivir, que hay un deleite superior, que es el deleite de Cristo. Qué maravilloso es que nosotros tengamos esta bendición, hermanos. Qué maravilloso es que nosotros podamos entender cuál es nuestro lugar en el mundo. Somos luz para el mundo, somos sal para el mundo. Nuestras buenas obras deben mostrar a ellos que pueden vivir de manera diferente, que ellos no están bien, que ellos están en riesgo de ser condenados por Dios.
pero que pueden encontrar salvación y que su vida realmente puede ser diferente, que pueden encontrar la verdadera vida. Otra vez el enfoque que el Señor nos quiere dar no es que nosotros esperemos recibir del mundo, no, debemos nosotros más bien alumbrar al mundo. No debemos ser como ellos o valorar lo que ellos valoran, sino que debemos ser diferentes a ellos, mostrándoles con nuestra forma de vida, con nuestra actitud a las circunstancias, con nuestra lealtad y amor por Cristo y con nuestras palabras, la gracia y la verdad del Evangelio que ellos no han experimentado. Hermanos, Dios quiere que nosotros crezcamos. La pregunta es, ¿has experimentado realmente la gracia de Cristo? ¿Has experimentado un nuevo nacimiento? ¿Realmente ha habido un momento en que te has arrepentido de tus pecados y has confiado en Cristo? La pregunta es, entonces, ¿qué estás mostrándole a este mundo? ¿Estás mostrándole a este mundo de que tú realmente te arrepentiste de esta forma de vivir? ¿O estás viviendo igual? Yo quiero terminar con las siguientes preguntas que aparecen en la pantalla. La primera pregunta es, ¿has identificado momentos en tu vida en los que has buscado amor, satisfacción o sentido en el mundo en lugar de Dios? ¿De qué manera puedes reorientar tu corazón para buscar en Dios lo que el mundo no puede ofrecer? ¿Qué harás para poder ser parte de la misión de alcanzar al mundo? Yo quiero terminar con otra pregunta, es, ¿realmente amas al mundo todavía? En esto hay que ser honesto. Es fácil engañarnos a nosotros mismos. Yo creo que todos de alguna manera hemos amado al mundo, pero la pregunta es la característica de tu vida amar a Dios o amar al mundo? ¿No será que a lo mejor muchos de los que estamos aquí, no será que a lo mejor muchos de los que están aquí realmente no han entregado su vida a Dios? A lo mejor tú puedes decir que eres cristiano o cristiana. A lo mejor tú puedes decir que crees en el Señor, pero realmente tu forma de vivir es como la del mundo. Reaccionas igual que el mundo. Buscas tu propio beneficio igual que el mundo. No quieres perdonar igual que el mundo. Acumulas amargura y resentimiento igual que el mundo. Buscas a deleite los placeres del mundo igual que el mundo. Estás más interesado en la sensualidad, en ser atractivo al mundo igual que el mundo. ¿No será que a lo mejor tienes que convertirte verdaderamente al Señor? ¿No es a lo mejor que a lo mejor aunque puedes parecer cristiano por fuera, por dentro tu corazón sigue siendo igual a cualquier persona? A lo mejor este es el momento en que tú puedas evaluar tu vida delante del Señor y decirle, Señor, realmente transforma mi corazón. Yo creo que todos nosotros necesitamos evaluar nuestro corazón a la luz de Dios. Hermanos queridos, este mundo necesita conocer a Cristo, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, amigos. Ellos están perdidos y no conocen otra vida que la que tienen. Ellos necesitan ver a alguien que les muestre a Cristo. Ellos necesitan ver a alguien que se deleite en Cristo, que le ame tanto, que ellos anhelen tener esa comunión, que anhelen tener esa vida. Y nosotros podemos ser esas personas. Dejemos ya las cosas del mundo. Dejemos ya de coquetear, de divertirnos en lo del mundo y comencemos a entregar nuestra vida a Cristo totalmente. Y vamos a ver que las personas le van a dar sed nuestra vida. Le va a dar sed de conocer a Cristo. Amén, hermanos. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor.